Este día, bendito es el Señor, santo es su nombre. El libro de Daniel, profeta Daniel, en el capítulo 10, versículos 12 y 13. Dios tiene un mensaje para hoy, para nuestras vidas. El Señor tiene un mensaje, una palabra para nosotros en este día. Capítulo 10, versículos 12 y 13 del libro de Daniel. Santo eres, Señor Jesús. Santo es su nombre. Capítulo 10, versículos 12 y 13 del libro de Daniel dice así, en el nombre del Señor. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Amén. Oremos al Señor. Bendito Señor, poderoso. Señor, en esta mañana, Señor, queremos orar, clamar, Señor, a ti, Señor Jesús, a su presencia, Señor, para que usted pueda, Señor, abrir nuestros corazones, Señor, y enseñarnos, Señor, de estos misterios, de sus secretos, Señor Jesús. Porque su palabra dice que en su palabra hay vida eterna, Señor. A vosotros os parece que en ella hay vida eterna, dice, Señor. Queremos en este día poder glorificar su nombre, aprender, Señor, a los pies del Maestro, Señor. Enséñenos su camino para poder, Señor, resistir el día malo, Señor. Para poder, Señor, no conformarnos a este siglo, Señor, sino poder andar en su voluntad, en su presencia, en sus caminos, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, que su Espíritu hoy nos enseñe, nos ministre, Señor, a nuestros espíritus, Señor. Use, Señor, a cada uno de los que estamos aquí en estas mañanas, en las noches, predicando, enseñando, Señor. Úsenos y en este día especial oro, Señor, para que me pueda usar a mí, Señor. Úseme por su misericordia, Señor. Aunque soy pecador, Señor, aunque soy un hombre que no merece, Señor, estar aquí, predicar su palabra, aunque soy, Señor, probablemente lo vil y menospreciado, Señor, del mundo, Señor, usted me llamó, Señor, para predicar su palabra, para enseñar. Yo quiero hoy día glorificar su nombre. Así también oro por mi esposa Javiera, Señor, para que pueda ser usada, Señor, también por su presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo el Señor, sea solamente su nombre glorificado en este día, Señor, levantado y bendecido, porque en su nombre hay poder, Señor, porque en su nombre hay autoridad, en su presencia, en su roca, en sus alas, Señor, en su mano, hoy yo me refugio, y nosotros estamos ahí guardados, cubiertos, Señor, para poder ser enseñados, adoctrinados en su palabra, en su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Toma asiento, hermano. Gloria al Señor Jesús. Bendito es el Señor. Amén. Porque Él nos salvó, porque Él nos redimió, porque Él nos ha dado vida nueva y vida en abundancia, dice la palabra. Porque en su presencia hay poder. En el nombre de Jesucristo hay poder. Hay poder para sanar enfermos, para liberar endemoniados, para abrir las cárceles. Hay poder en el Señor. En el nombre de Cristo hay poder. Dice la palabra del Señor que al nombre de Cristo los demonios huyen. En su nombre hay poder, en su presencia hay poder. Y estamos nosotros aquí no en vano, sino por el poder de Dios, por el poder de su presencia, por el poder de su palabra. Hay poder en el Señor para liberar al drogadicto. Hay poder en el Señor para liberar al endemoniado. Y aquí hay testimonios vivos de que en el nombre de Jesucristo hay poder. Aquí hay testimonios vivos de que en el nombre de Jesucristo el drogadicto puede ser libre. Aquí hay testimonios vivos de que en el nombre de Jesucristo el alcohólico puede ser libre. Aquí hay testimonios vivos, somos testimonios vivos de que en el nombre del Señor hay autoridad.
orar. Por eso glorificamos el nombre de Jesucristo el Señor, porque en Él hay vida y vida en abundancia. Él nos cambia de reino, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. El Señor nos da vida nueva, nos da vida en abundancia. Por eso levantamos el nombre de Cristo, amén. ¿Usted glorifica el nombre de Cristo? Yo glorifico el nombre de Jesucristo, el Señor. Gloria a su nombre. ¡Aleluya! En su nombre hay poder. Bendito Señor Jesús. Su nombre predicamos en este día. Su nombre exhortamos, Señor. Porque en el nombre de Cristo hay autoridad. Porque en el nombre de Jesucristo dice la palabra que toda rodilla se doblará al nombre de Jesucristo. Ahí dice la palabra del Señor que no hay un reino mayor que el reino que dirige Jesucristo el Señor. Él es nuestro comandante en jefe. Él es el que la lleva. Él es el principal. Él es toda autoridad. Dice la palabra que en Él reposa sabiduría. Que en Jesucristo reposa el Espíritu de Dios. En Jesucristo hay autoridad, hay poder. En Él hay sabiduría. En Jesucristo, Él es nuestro Salvador, Él es nuestra esperanza, Él es el que ha de venir, Él es el que nos llevará en una nube y seremos transformados cuando nos vayamos con Él. Estemos vivos o estemos muertos en Él, porque Él resucitó al tercer día, porque el Señor venció a la muerte. El Señor Jesús venció a la muerte y por esa victoria nosotros estamos aquí hoy. Por su sangre, por su muerte en la cruz del Calvario, por su padecimiento. Hoy nosotros estamos aquí. Solamente por el nombre de Jesucristo el Señor. Ese nombre bendito. A veces nosotros quizás lo pasamos por alto, pero hermano, no es malo recordar por quién estamos aquí. Estamos aquí por Jesucristo el Señor. Él nos convocó, Él nos llamó a este reino admirable de luz. Bendito es el Señor. Y en este día vamos a compartir, a hablar acerca de la oración, de lo que significa la oración y la importancia que tiene la oración para un cristiano, para el creyente. Porque en realidad una persona que no ora no puede conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios se puede conocer a través de la oración. Porque nosotros no podemos, ¿cierto?, hacer lo que nosotros queramos hacer, sino lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se hace solo a través de la oración, de la búsqueda a través de la oración. La iglesia del primer siglo era una iglesia poderosa que sanaba enfermos. Dice la palabra que traía a los enfermos para que los enfermos fueran sanados. Dice la palabra que la sombra de Pedro sanaba. Pero sanaba, ¿cierto? Había sanidad, había prodigios, milagros, porque había oración. Porque había una iglesia que se juntaba a la hora de la oración. Porque dice la palabra que cuando Pedro estaba encarcelado, había una iglesia que oraba por él. Y esa oración fue la que abrió la cárcel para que Pedro pudiera ser libre. Era una iglesia poderosa porque había oración. Había sanidad, había milagros, había prodigios porque había oración. Hemos clamado nosotros, hemos clamado, hemos orado como iglesia cristiana Betel para que Dios manifieste su presencia, su reino en medio de nosotros, para que puedan venir los endemoniados y sean libres. Hemos clamado, hemos orado para que el Espíritu de Dios nos llene. Y cuando hay oración y cuando hay ese clamor ferviente en el Señor, entonces Dios añade a los que han de ser salvos. Entonces Dios trae frutos. Entonces el Señor respalda las predicaciones. Entonces el Señor libera al cautivo. Y no es por casualidad que en esta convención haya muchas personas que recién están conociendo al Señor. No es casualidad que el Señor haya traído aquí, haya convocado a recién converso. No es casualidad, sino que ha habido búsqueda, ha habido oración, ha habido una palabra, ha habido Espíritu Santo, ha habido fuego, ha habido perseverancia, ha habido un clamor del corazón, ha habido una pasión por las almas. Ha habido oración. Porque no podemos nosotros esperar manifestar el poder de Dios si no es a través de la oración. La oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Porque a veces no somos eficaces para orar.
Porque a veces oramos, pero pedimos conforme a nuestros corazones. Porque a veces pedimos, pero pedimos mal, dice Santiago. Porque piden para sus propios deleites, para sus propias pasiones. Pero el Señor nos está enseñando a pedir bien, a poder orar, a poder clamar fervientemente y tener una oración eficaz, porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto milagros? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos orado y el Señor nos ha dado, ha bendecido? ¿Quién puede decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Gloria a Dios! Porque hemos orado y el Señor ha respondido. Porque no tenemos un Dios lejano, tenemos un Dios cercano que escucha nuestra oración. Nuestro Dios no tiene los oídos tapados. Él escucha nuestra oración. Él escucha el clamor. Él escuchó el clamor del pueblo de Israel cuando tuvo 400 años sometidos a la esclavitud en Egipto. Él escuchó su clamor cuando usted estaba en la aflicción, cuando usted estaba en el problema, en la dificultad, cuando usted estaba a punto de suicidarse, cuando usted estaba en el alcohol, en las drogas y no sabía cómo salir. Él escuchó su clamor y envió un siervo a predicarle la palabra poderosa para que usted fuera libre. Él escuchó su clamor. Dios escucha su clamor. Dios escucha la oración del justo. No crea, hay algunos que dicen, Dios no escucha, Dios tiene muchos problemas, ¿qué me va a escuchar? No, no me va a escuchar Dios. Sí escucha el Señor, Dios sí responde. Aunque tarde, Dios responde. El Señor escucha su clamor, Dios escucha nuestro clamor, lo sigue escuchando a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas. Porque si fuéramos infieles, dice la palabra, Él permanecerá fiel. Dios escucha nuestro clamor. Y Dios nos está enseñando sobre la importancia de que podamos ser eficaces en la oración. La oración del justo puede mucho. Hay poder en la oración. Cuando nosotros oramos, hermanos, cuando nosotros nos metemos en la presencia de Dios, podemos entonces manifestar la poderosa presencia del Señor, que es tan importante y necesaria en estos días. Leímos el texto de Daniel, un texto muy conocido, y que dice que cuando Daniel, el profeta, se humilló, dice, en tanto te humillaste, Daniel, dice Gabriel, el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, dice, en tanto te humillaste, fueron oídas tus oraciones. Daniel oraba por su pueblo, porque era un pueblo, anteriormente dice que era un pueblo idólatra, que se había desviado del camino del Señor. Pero dice la palabra entonces Daniel, dice, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Desde el primer día que usted clamó al Señor, que usted se humilló, que usted abrió su corazón, desde el primer día que usted dijo, Señor, te necesito, abro mi corazón a ti, no entiendo nada, pero yo quiero estar en tu presencia, ayúdame. Desde el primer día que usted clamó, abrió su corazón en sinceridad, le habló su pecado, confesó su pecado, se arrepintió y se convirtió. El Señor estuvo ahí. Amén. ¿A cuántos el Señor oyó su oración? ¿Cuántos estuvimos ahí llorando nuestra miseria? ¿Cuántos estuvimos ahí, Señor, perdóname, perdóname? Siendo sinceros con el Señor, no ocultándole nada, porque ¿qué podríamos ocultarle al Señor? Apenas usted es sincero y abre su corazón al Señor, Dios responde, oye, escucha, y envía la solución, y envía la respuesta. Pero es necesario que haya oración, es necesario que haya un quebrantamiento de espíritu, es necesario que haya arrepentimiento. Si aquí no hay un arrepentido, es bueno que se arrepienta, para que el Señor lo convierta y le dé una vida nueva, porque en Él hay esperanza. Si aquí no hay un arrepentido, es importante que el Señor pueda transformar su corazón, que pueda usted arrepentirse y convertirse de verdad. Y el Señor es bueno en perdonar sus pecados y darle una vida nueva. Pero dice la palabra que en tanto Daniel se humilló, se puso ahí a orar,
¿cierto? Dios envió la respuesta, pero ¿qué dice más adelante en el 13? Más, el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Mire, hay uno que se opone. Hay uno que se opone a que su esposo, su esposa llegue a la iglesia. Hay uno que se opone a que su hermano, su hermana, su familiar, a que usted mismo pueda llegar a la iglesia. Hay uno que se opone. Podemos nosotros ser eficaces en la oración, orar y ser justos, ¿cierto? Pero hay uno que se opone porque el reino espiritual, el mundo espiritual no es un juego, como nos decían ayer. No estamos jugando a ser cristianos. Hay principados, hay potestades, hay autoridades, hay gobernadores de este siglo que se oponen a la bendición suya y mía. Del diablo dice la palabra que vino a robar, a matar y a destruir. Hay uno que se opone y a veces no lo consideramos como tan real. Pero sí, hermano, hay uno que se opone a su bendición, a que usted pueda ser un hombre libre, una mujer libre, a que usted pueda hacer bendición para su tierra, el lugar donde usted está. Hay uno que no quiere que Boca Sur, que Provini y que San Bernardo sea libre para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Hay uno que no quiere. Hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que se opone. Hay un diablo perverso, hay un enemigo de nuestras almas que por todos los medios usa todos los medios para que nosotros no seamos bendecidos. Y a veces nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? He hecho todo lo que corresponde hacer y aún no soy bendecido, aún no soy prosperado, aún no veo la bendición de Dios en mi vida, aún no veo a mi familiar llegar a la iglesia, aún no veo, por más que yo oro, pero no pasa nada. Hay uno que se opone a nuestra bendición. Pero fíjese que la palabra del Señor también dice que hay uno mayor. Dice la palabra del Señor que el hombre fuerte se va cuando llega otro mayor. Y la palabra del Señor dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, usted debe perseverar en la oración. Por eso la palabra también dice, perseveraban en la oración, unánimes juntos, perseveraban en la oración juntos. Porque en la oración hay poder. Y aunque tarde la respuesta llegará, porque Dios es fiel. Y Él escucha la oración de su pueblo. Él escucha la oración del justo. Pero hay un mundo espiritual que se opone. Hay un mundo espiritual de las tinieblas que no quiere que nosotros podamos ser bendecidos. Y tuvimos oposición para llegar aquí justamente por eso. Pero llegamos aquí, estamos en victoria, esperando recibir del Señor la instrucción, la enseñanza. Porque no hay uno mayor que el nombre de Jesucristo el Señor. Porque Jesucristo es poderoso para liberar, es poderoso para soltar la bendición, es poderoso para enviar su palabra, es poderoso para liberar al cautivo, al endemoniado. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Gloria al Señor. Mas el príncipe de este reino se opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda. Amado hermano, es importante que nosotros podamos en este día comprender la importancia que tiene poder estar en la presencia del Señor a través de la oración. Acompáñenme el libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 14 y el versículo 32. Dice la palabra así: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse, a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte.
quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Amén. Vemos aquí un texto que nos retrata, nos refleja muy bien a nosotros. Porque dice la palabra del Señor que, bueno, primero que el Señor estaba Él orando fervientemente. Él estaba orando para que pudiera pasar la copa, le dice el Señor al Padre: si puedes, pasa la copa. Porque como se nos decía ayer, o ayer en la noche parece, el Señor sabía lo que iba a sufrir, lo que iba a padecer. Sabía que iba a ser latigado, sabía que le iban a poner una corona de espinas, sabía que iba a sufrir. Pero dice la palabra del Señor que Él le dijo en realidad que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Porque si el Señor no hubiese padecido, no hubiese pasado por ese proceso, nosotros no estaríamos aquí. ¿Sí? Entonces, mire, fíjese lo hermoso del Señor. Porque la palabra del Señor dice que no tenemos uno que no haya padecido. Jesucristo padeció todo lo que nosotros podríamos padecer. No tenemos un ejemplo malo, tenemos un ejemplo bueno, el mejor. El ejemplo de Jesucristo. Y Jesucristo dice la palabra que Él oró y dijo: Señor, si puedes. Yo creo que nosotros haríamos lo mismo. Aleluya. Si supiéramos lo que nos va a pasar, como decía la pastora Ana ayer, probablemente ella no hubiese salido a comprar. Amén. Si hubiese sabido que se iba a caer. ¿Cierto? Jesucristo sabía lo que iba a padecer. Aleluya. Sabía que le iba a doler, sabía que iba a sufrir por amor a nosotros. Pero Él fue igual. Y dice la palabra que gustó la muerte. Y la peor de la muerte de cruz. Una muerte dolorosa, una muerte sufriente, una muerte que no cualquiera estaba dispuesto a pasar. Esa muerte, la muerte de cruz, sufrió el Señor. Y por esa muerte, por ese sacrificio, estamos aquí. Por la muerte dolorosa de Jesucristo el Señor. Por el padecimiento doloroso de Cristo estamos aquí. Por eso glorificamos su nombre, levantamos su nombre en alto, porque Él murió pero resucitó el tercer día para darnos vida. Gloria a su nombre. Santo es su nombre, Señor. Bendito Señor, gloria a su nombre. Santo eres, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor Jesucristo, bendito Rey. Santo es su nombre, Señor. Y dice la palabra que el Señor oró y dijo: Señor, si puedes pasar esta copa, pero que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y dice la palabra que Él estaba orando. Y sus discípulos los dejó allá, ¿cierto? Pero Él estaba orando. ¿Y qué vemos ahí en esa oración? En ese ejemplo de oración del Señor. Primero, que en la oración usted conoce la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos conocen la voluntad de Dios en la oración? En la oración usted conoce la voluntad de Dios. Usted puede leer la palabra, hermano. Usted puede conocer la Biblia completa. Pero si no ora, es difícil que pueda conocer la voluntad de Dios. Porque el Señor oró. Y no era que el Señor no supiera doctrina, sino que el mismo Señor dijo: yo no enseño cualquier cosa, enseño lo que de mi Padre aprendí. Y Él me dijo que enseñara, eso enseño. No era una falta de doctrina. No era que Él no supiera lo que tenía que hacer. Cristo sabía lo que tenía que hacer desde el momento que fue enviado por el Señor. No era que no supiera.
pero había necesidad de oración. Y el Señor oró y le dijo: Señor, haz tu voluntad en mí. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios? Pero a veces no podemos hacer lo que el Señor nos dice que hagamos, porque se opone la carne. Porque en realidad nosotros no oramos diciéndole: Señor, yo quiero esto, pero hágase tu voluntad. A veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Y a veces creemos nosotros que lo que queremos hacer es lo mejor para nosotros. Amén. ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Me ha pasado muchas veces que mis ideas para mí son las mejores, pero no he orado diciéndole: Señor, haz tu voluntad. ¿Cuánta oración nos falta para poder ser plenos en el Señor? Para poder andar en su voluntad, para poder caminar en su propósito, para poder hacer el plan del Señor en nuestras vidas. Y ahí viene la duda. Y ahí viene la carnalidad, la humanidad. La oración permite que baje lo humano y suba lo divino. La oración permite que el hombre natural, ese que lo calcula todo, ese que piensa qué hacer, cómo hacer, cuánto me va a faltar, cuánto no me va a faltar, la oración hace que ese hombre natural baje, descienda, y el hombre espiritual se levante. Pero cuando Dios habla, hay que obedecerle al Señor, porque el Señor en la oración habla. El Señor habla con los suyos. El Señor le susurra al oído. Mientras más ore, más escuchará al Señor. Hermano, mire, podemos comenzar orando tímidamente 5 minutos, después 10 minutos, después no se va a dar ni cuenta cuando usted necesite orar, porque ya se hace una necesidad poder escuchar la dirección del Señor, y nos transformamos en gente dependiente del Señor. Pero cuando no oramos, hacemos lo que queremos. Pero cuando no oramos, hacemos lo que creemos. Cuando no oramos, nos equivocamos. Cuando no oramos, caemos. Por eso el libro de Santiago dice: está afligido, ore. Está contento, cante alabanza. Está enfermo, y llamen a los ancianos, oren por usted y lo unjan con aceite. En la oración hay poder, porque conocemos la voluntad de Dios. Fíjese usted, hermano, aquí el ejemplo maravilloso que nos dio el Señor. Mire, ahí Él dice que yo no se haga mi voluntad. Es doloroso, sí, pero nosotros no oramos así. No oramos: Señor, que se haga tu voluntad. Mira, yo no quiero ir, la verdad es que yo no quiero ir para allá, yo no quiero ir para acá, yo no quiero hacer esto, pero que se haga tu voluntad. Y hacemos lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros creemos que es bueno, y así creemos que estamos sirviendo a Dios y que la estamos haciendo bien, y lo único que hacemos es retrasar el propósito de Dios en nuestra vida. Pero cuando nos sometemos, ¿y cómo nos podemos someter? Dice la palabra: someteos pues a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Pero nos falta someternos, y nos podemos someter en la presencia de Dios, en la oración. 2, 3 horas, 4 horas orando al Señor, y usted comenzará a conocer una oración distinta a la que oraba cuando comenzó el camino del Señor. Porque el Señor le va dando el crecimiento. Porque la palabra dice que uno regó, otro sembró, uno sembró, otro regó, y el crecimiento lo da Dios. Dios nos hace crecer a través de la oración. Porque la palabra del Señor dice que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. ¿Y cómo hablamos en lengua sino a través de la oración? Cuando usted habla en lengua con el Señor, cuando usted ora al Señor, cuando usted busca su presencia, se edifica, porque Dios se mete dentro de usted. Porque cuando usted ora, entonces Dios se mete dentro de usted y usted se mete en el Señor. Porque orar, ¿qué es lo que es? Sí, en lenguaje simple y sencillo, es hablar con Dios. Cuando usted conversa con el Señor, cuando usted habla, cuando usted es sincero como Daniel, cuando usted abre su corazón, se expone de verdad delante del Señor, cuando usted deja sus ídolos ahí delante del Señor, entonces el Señor se mete dentro de usted. Entonces el Señor le hace hacer su voluntad. Entonces el Señor, usted se mete dentro de Dios. Por eso dice la palabra: yo en mí, ustedes en mí y yo en ustedes. La presencia del Señor en nosotros a través de la oración. No podemos entonces conocer, ¿cierto?, la voluntad del Señor si no es a través de la oración. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén, gloria al Señor.
Eso es un tema muy importante, hermano. Es un tema muy importante que tenemos que conocer primero. Que orar es hablar con el Señor. Y segundo, que a través de la oración podemos conocer la voluntad de Dios. Pero sigamos aquí leyendo el texto de Marcos. Dice, el texto de Marcos, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasar de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y halló durmiendo y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entre en tentación. Y ahí comienza a relatar, ¿cierto?, lo que dice más adelante, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Estamos hablando de los discípulos del Señor, de aquellos discípulos que habían sido entrenados por el Señor, que habían visto los milagros del Señor, y que fíjese que aquí ya estaban en la última hora, cuando Cristo iba a ser entregado. O sea, había pasado un tiempo largo de instrucción, había pasado un tiempo largo de enseñanza, y aún así se quedaron dormidos, hermano. El Señor les dio una orden, le dijo: oren aquí. Mientras el Señor oraba fervientemente en el Espíritu, dice la palabra en el mismo texto, pero relatado por otro apóstol, dice que él llegaba hasta sudar sangre por su clamor. Imagínense que la oración de Cristo no era una oracióncita como nosotros oramos. No era una oracióncita: Señor, por favor, así como susurrando. Era una oración que incluso le hizo probablemente, ¿cierto?, reventar los vasos, ¿cierto?, y transpiraba sangre y lloraba sangre. No era una oración cualquiera, hermano. Imagínese usted, por eso que la palabra dice: orad fervientemente, fervientemente. Oh, y el Señor escucha nuestra oración. Y el Señor, probablemente el Padre escuchó la oración del Señor Jesús, pero no era una oracióncita como nosotros oramos, era una oración ferviente, ferviente, ferviente. Probablemente esa oración ferviente con la que oraba la iglesia primitiva, esa oración ferviente que conmovía el corazón de Dios, que hacía que se moviera la mano de Dios, y que esa mano sanara a los enfermos, y que esa mano atrajera a los inconversos, y esa mano poderosa añadía a los que han de ser salvos. Probablemente esa oración era la que hacía mover el corazón de Dios. Esa es la oración a la cual el Señor nos está llamando en este tiempo. Una oración ferviente en el Espíritu. Una oración en la que pueda mover el corazón de Dios. Una oración que pueda conmover de tal manera el corazón de Dios, que aquel que sea el más duro de los duros, el borracho más borracho, el drogadicto más drogadicto, aquel que dice usted: no, este no se va a convertir, pueda convertirse. Esa oración poderosa va a mover la mano de Dios, y veremos los milagros, y seguiremos viendo señales, y seguiremos viendo prodigios, y seguiremos viendo a las almas venir a los pies del Señor. ¿Usted lo cree? Amén. Yo lo creo. Yo creo que el Señor nos está llamando a una oración ferviente en el Espíritu. Yo creo que el Señor nos está llamando, porque la palabra dice en el libro de Mateo: todo lo que pidáis al Padre orando, en oración, creyendo, se le concederá. Todo lo que pidáis en oración al Padre, creyendo, se le concederá. Yo creo en esa oración. Yo creo que si oramos: Señor, por favor, usted salve al drogadicto, tome control de esta población, Señor, usted salve a mi esposo, tóquelo, a mi esposa, tóquela, Señor. Y si oramos fervientemente, yo creo en el Señor, que Él moverá su mano poderosa. Yo creo que Él moverá su mano poderosa y hará el milagro que nosotros estamos pidiendo. Pero pedimos y pedimos mal, dice la palabra. Hagámosle caso a la palabra del Señor, pidamos bien. Aprendamos primero
a glorificar el nombre de Cristo en la oración. Porque a veces pedimos y solo pedimos y pedimos y pedimos. Y pedimos cosas materiales y pedimos para nuestros deleites, pero nos olvidamos que la oración, lo primero que tenemos que hacer, al menos en mi experiencia, es glorificar el nombre de Cristo. Es dar gloria al nombre de Cristo. Es dar alabanza a Jesucristo el Señor. Y el Señor, usted no se da ni cuenta cómo lo va guiando en la oración. Cómo el Señor lo guía en la oración para ora por este otro, ora por este lugar, ora. Y el Señor lo va guiando. Pero cuando nosotros nos arrodillamos o nos paramos, comenzamos a orar así medio cuchicheando. Y en ese cuchicheo lo único que hacemos, Señor, necesito plata para el pan, necesito plata para esto, necesito que esto, el computador, necesito que la luz y el agua, necesito que aquí y allá. Pedí, pero pedí mal. Necesitamos entonces en este tiempo, además, cambiar nuestra oración. Que sea una oración del Espíritu. Porque es distinto orar en el Espíritu que orar en la carne. ¿Y cómo podemos comenzar a orar en el Espíritu? Al menos lo que yo he vivido en el Señor es glorificando el nombre de Cristo, reconociendo que Jesucristo es el Señor, levantando su nombre, dándole gracias al Señor. Gracias porque soy salvo. Gracias, y reconociendo que en Él hay virtud, hay vida eterna y vida abundante. Pero no cuchicheando, sino que imitando el buen ejemplo de nuestro Señor, que hasta sudaba sangre en su oración. Hasta sudaba sangre. Imagínese usted, hermano, una oración ferviente hasta el punto de que se le rompieran los vasos y pudiera sudar sangre. Una oración tan ferviente, tan ferviente. ¿Estaremos dispuestos a eso? Yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios, para ver la mano poderosa de Dios moviéndose en los corazones más duros, transformando los corazones de piedra en corazones de carne, viendo al alcohólico más alcohólico convertido al Señor, alabando y glorificando el nombre de Cristo. Yo estoy dispuesto, yo quiero que podamos el Señor, que pueda el Señor enseñarnos a orar en una oración ferviente, en una oración fervorosa, llena del Espíritu, en una oración llena de la presencia del Señor, que pueda mover la mano del Señor. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero eso. Yo quiero que el Señor nos use a este pequeño remanente y nos haga oradores espirituales, gente que ore, que mueva la mano de Dios. Todo lo que pidáis en oración al Padre creyendo, se les concederá. Todo lo que pidáis al Padre creyendo, todo lo que pidamos en oración creyendo. Pero hay que orar, y hay que aprender a orar en el Espíritu, a orar como lo hizo el Señor. Y mientras tanto los apóstoles dormían. Yo me veo reflejado en eso. ¿Usted se ve reflejado en eso? Como decía la pastora Ana ayer, no es para meter el dedo en la llaga, es para aprender, es para ser educado, formado, adoctrinado, enseñado. Porque es importante en este tiempo donde hay pura basura, puras doctrinas que no enseñan nada. Como dice la palabra, son olas, pero que después llegan a nada. Son olas grandes, ¿cierto? Pero que después llegan a nada, como la Coca-Cola. Son, dice la palabra, son nubes sin agua. En este tiempo, donde no hay ninguna enseñanza de nada, solo prosperidad, solo materialismo, ¿cierto? Es importante que haya una iglesia educada, adoctrinada, enseñada, formada en el Espíritu de Dios, en su palabra. Y qué importante es la oración en ese adoctrinamiento. Dios nos está preparando, nos hablaron de la armadura espiritual y nos van a seguir enseñando. El Señor, Dios nos va a seguir enseñando. Pero es importante que comprendamos la oración ferviente del Espíritu, porque esa oración moverá la mano de Dios. Esa oración ferviente hará que cualquier cosa que pidamos, pero no pidamos mal, ¿cierto? Cualquier cosa que pidamos creyendo al Señor, Él lo hará. Hemos visto su gloria, hemos visto su mano obrando. Imagínense cuánto más veremos su poder, cuánto más si logramos, ¿cierto?, comprender y practicar lo que el Señor nos quiere hablar en este día acerca de la oración. Cuánto más veremos su gloria, cuánto más veremos su poder. Hoy día vemos 20, 30
Gente que se ha ganado, que vino a la convención, que ganó la batalla, que venció y que está aquí. Pero mañana veremos 60, mañana veremos 120, mañana veremos 200 personas. Redimida, cambiada, transformada, no por nosotros, porque nosotros no hay ninguna virtud, sino por la oración del justo, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Su oración eficaz puede mucho, hermano. A veces nosotros oramos no creyendo, es increíble, pero oramos así como, bueno, a ver si Dios lo hace. Voy a orar, a ver, ya intenté con el médico, con el psicólogo, con la pastilla, intenté con esto, con esto otro, no me resultó. A ver, voy a orar. Como que si fuera la última cosa, cuando debiera ser lo primero. Porque la palabra no en vano dice, el que está en aflicción, ore al Señor. Está enfermo, venga y tráigalo a los ancianos, que oren con aceite y será sano. Una oración de fe creyendo, dice la palabra en Santiago. Vamos a leer después el versículo. Creyendo en el Señor. Pero lo tomamos como la última opción, ¿cierto? Lo tomamos como la última, cuando debiera ser la primera, ¿cierto? Yo he visto la mano del Señor, poderosa del Señor. Hemos visto los milagros del Señor. Cuando ha estado todo cerrado, cuando ha habido oposición, cuando ha habido de todo, el Señor ha abierto las puertas a través de la oración. Porque la oración eficaz puede mucho. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos testimonio. Tenemos un testimonio para contar y para decir, estaríamos toda la convención aquí, el Señor hizo esto conmigo. Yo oré y el Señor hizo esto conmigo. Pero entonces considerémonos no solamente para nosotros, sino para el lugar donde estamos, para nuestros familiares. Porque si el Señor lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con otros. También lo puede hacer con una población entera, con un país entero. También Dios lo puede hacer. Porque Dios es fiel, nuestro Dios es poderoso. El Señor escucha la oración del justo. No tenemos un Dios lejano. El Señor le oye, el Señor le escucha. El Señor está atento al corazón verdadero, genuino, al corazón sincero. El Señor está atento, está atento. ¿Sí, cuál es el problema? ¿Cuándo el Señor se ha opuesto a una oración? Al menos yo lo que he leído en 2 ocasiones. Primera ocasión, cuando hay idolatría. El Señor no escucha, y en el profeta Jeremías habla claramente respecto de eso. Y le dice al profeta Jeremías, no ores por este pueblo. No ores, no levante oración por este pueblo. ¿Pero por qué, Señor? Le dice Jeremías. Porque este es un pueblo idólatra. Porque prepara fuego todos los días. Porque tiene listo el altar. Y porque le hacen el culto a la reina del cielo. ¿Cómo te voy a estar escuchando? Que se den cuenta primero. Dios no escucha la oración cuando nosotros somos idólatras. ¿Usted cree que el Señor escucha la oración de los católicos? No, porque ellos rinden culto a la reina del cielo. Y Dios no ampara la idolatría. Porque Dios es celoso. Dice la palabra que el único perdón que no tiene, el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y adorar, atribuirle los milagros a otro Dios es blasfemar, es idolatría. Y los católicos le atribuyen los milagros, sus milagros, a la reina del cielo y no a Jesucristo el Señor. Eso es idolatría. Y ese pecado no tiene perdón. Si ellos no se arrepienten, serán condenados nomás y se van a ir al infierno. Arrepiéntanse y conviértanse católicos. Porque en el catolicismo no hay perdón, no hay verdad, hay falsedad. Testigo de Jehová, arrepiéntase y conviértase. Adventista, arrepiéntase y conviértase. Pentecostal que adora a su pastor, arrepiéntase y conviértase. Porque no adoramos a pastores, adoramos a Jesucristo el Señor. Porque Él es nuestro pastor. Y nada me faltará, dice el Salmo 23. En delicados pastos me hace reposar, descansar. Él es el pastor de pastores, Jesucristo es el Señor. Una ocasión donde Dios no escucha la oración. Segunda ocasión en el Nuevo Testamento, cuando los maridos tenemos problemas con nuestras mujeres, las esposas. ¿Cierto? Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro. Dice que cuando nosotros no honramos a nuestras mujeres como a vaso más frágil, nuestra oración es entorpecida. Nuestra oración es entorpecida.
Cuidado, hermanos varones. Porque, mire, si Dios no puede ser burlado. A veces nosotros queremos pasarnos de pillines y queremos ser más astutos que Dios. Jamás podemos hacer eso. Porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. Aunque, dice la palabra, aunque nos fuéramos a lo profundo del mar, Dios está ahí. Aunque fuéramos a lo alto de la estrella, Dios está ahí. En todos lados el Señor está. Por lo tanto, amado hermano, varón de Dios, si usted está orando y tiene un problema con su esposa, vaya, arregle el problema con su esposa, soluciónelo, como dice la palabra, antes de que se ponga el sol, ¿cierto? Solucione el problema y después vuelva a orar. Doble sus rodillas, levante su voz y ore al Señor. Y no va a ser entorpecida su oración. Amén. ¿Estamos claros? Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria al Señor, porque Él nos enseña, Él nos educa, Él nos forma. No, mire, usted cuando traiga su ofrenda y tiene un problema con su hermano, vaya, solucione el problema con su hermano y después trae la ofrenda. Porque esa ofrenda al Señor, de lo contrario, no va a subir como un olor grato al Señor. La palabra habla en el libro de Apocalipsis que nuestras oraciones son como incienso y que llenan las copas del Señor. Pero un incienso malo, ¿cierto? O si usted tiene problemas con su esposa o con un hermano, esa oración no va a poder subir como un olor grato al Señor. No va a poder ser llenada la copa del Señor con incienso aromático, sino que todo lo contrario. Amén. Y dice la palabra, y continuamos con Marcos, y dice que los discípulos estaban durmiendo. Entonces el Señor al final nos da la salida, la respuesta al tiro, y nos dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Su carne es débil? Mi carne es débil. Es importante que podamos considerar este texto, hermano. Como les decía, 3 años y tanto siendo formados por el Señor, viendo los milagros de Dios, y cuando ya están al punto de entregar al Señor, se quedan dormidos. Probablemente en el punto más álgido, probablemente en el punto pic, cuando más el Señor necesitaba de ellos dormían. Y así somos nosotros. Cuando más el Señor necesita de nosotros, no es que Dios nos necesite, porque Él es suficiente, autosuficiente. Él todo lo puede, Él todo lo espera, es omnisciente, todo lo sabe. Pero el Señor nos quiere usar. Y como se decía en el primer día de convención, Dios nos quiere levantar. Dios quiere usarnos. Dios quiere bendecirnos. Pero ¿qué es lo que sucede? Somos nosotros los que oponemos esa bendición. ¿Con qué? Con nuestra carnalidad. ¿Y por qué, hermano? Mire, en mi caso, yo me levanto a las 5:30 de la mañana para poder ir a trabajar, ¿cierto? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí trabajamos nos levantamos temprano. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí nos levantamos temprano y oramos? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos levantamos, tomamos desayuno, nos bañamos y toda la cosa, y después oramos, leemos la palabra, estamos con el Señor un ratito, no sé, oramos, aunque sea un ratito? ¿Cuántos hacemos eso? ¿Hacemos eso primero o no lo hacemos? Yo creo que más del 50% no lo hace. Yo lo hago, pero poquito tiempo. Porque nos levantamos apurados. Porque en realidad lo primero para nosotros es el trabajo. Porque en realidad lo primero para nosotros es lo terrenal. Es verdad. Y fíjese que la palabra del Señor dice que lo terrenal es pasajero. Porque la palabra de Dios dice que peregrinos y extranjeros somos en esta tierra. Dice la palabra que la vida del hombre es como un soplo. Un día estamos y el otro día no estamos. Es como un soplo, imagínense, es como una flor en el campo. La flor en el campo un día está y el otro día no está. Y nosotros nos preocupamos de esa vida pasajera, terrenal, que perece, que tiene un límite, en vez de preocuparnos de la vida espiritual, que no perece, que no es pasajera y que no tiene límite porque es eterna. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Recibiendo la palabra del Señor. Probablemente eso le pasó a los discípulos. Fíjese, hermano, que
ellos, dice la palabra, que en un principio estaban orando, o sea, estaban durmiendo porque estaban afligidos, ¿cierto? Después ya, la segunda vez, estaban orando porque tenían sueño. Estaban muertos de sueño, se le caían los ojos solos y toda la cosa, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros somos así, por hermano? Sí, amén. Ni siquiera le damos media hora de oración al Señor. Ni siquiera oramos 5 minutos al Señor. O cuando nos bañamos, nos levantamos y todo el tema, y cuando vamos caminando, vamos orando. Cuando vamos caminando a la micro, Señor, ayúdame en este día, bendíceme por favor, mira que tengo este problema aquí y allá, bla, bla, bla. Llegamos a la micro y listo. Y en el mejor de los casos, seguimos orando en la micro. Pero cuando llegamos a la pega, se olvidó todo. ¿Cierto? Entonces, nos preocupamos más de nuestra vida natural que nuestra vida espiritual. Porque si nos preocupáramos más de la vida espiritual, cambiaría la cosa. Cambiaría para mejor en nuestras vidas. Porque haríamos la voluntad de Dios. Porque recuerden que al principio, ¿qué le decía? Nos decía el Señor que la voluntad de Dios se conoce a través de la oración. Si usted no ora, no puede conocer la voluntad de Dios, aunque se sepa la Biblia completa. Es verdad. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no falla. La voluntad de Dios es perfecta. Quizás el Señor ese día le quería decir que se cambiara de trabajo porque iba a haber un problema, pero nosotros no oramos. ¿Y cómo el Señor nos va a hablar si nosotros no oramos? Por eso la palabra del Señor dice, y Jesucristo nos da la salida al tiro. Nos dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y también la palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Necesitamos entonces someter la carne, hermano. Someter la carne. Aunque sea difícil, a través del ayuno, a través de la oración, de la palabra, a través de la intercesión, a través de la predicación, a través, no sé de qué otra manera, hermano, pero sometamos la carne, porque la carne es débil. Y cada vez que nosotros oramos en la carne, vamos a tener fruto de la carne. Y vamos a andar en la carne. Y Dios quiere que andemos en el Espíritu, que tengamos una oración del Espíritu, una oración ferviente, una oración que nos mueva el corazón de Dios. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos aprender a orar en el Espíritu? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos someter la carne? Amén. Yo quiero someter la carne, Señor, para que no me venza esta carne. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne nos impide orar, nos impide buscar del Señor. La carne quiere las cosas de este mundo. La carne quiere los placeres. La carne es hedonista, le gusta el placer. La carne quiere los títulos profesionales. Y después, porque estáis estudiando, no podéis orar. La carne quiere mucho dinero para tener un auto, una casa. Y después, porque tenéis el auto y queréis salir a pasear aquí y allá, no puedes orar. La carne quiere esto, quiere lo otro. Así es la carne, hermano. Los que andan por los deseos de los ojos, así es la carne. Pero los que no buscan las cosas espirituales y son inteligentes, porque la palabra del Señor dice, y yo lo he dicho muchas veces, no es más inteligente el que sabe más lenguaje, matemática, ciencia, etcétera, etcétera. Es más inteligente el que sabe entender entre lo bueno y lo malo. Esa es una persona sabia e inteligente. ¿Y Dios le hace mal? Por eso la palabra dice, al final, el libro de Eclesiastés dice, en el último discurso de Salomón dice, una cosa entendí, ¿cierto? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sencillo, fácil. Lo bueno, bueno, lo malo, malo. Dios es bueno, yo sigo a Dios. Y hago lo que Dios me dice. Esa es una persona sabia, inteligente. Es inteligente orar. Es inteligente dedicarse a los negocios del Señor. Es inteligente servir a Cristo. Es inteligente dejarse llevar por su espíritu. Es inteligente, es sabio. Es sabio, es lo mejor. Aunque parezca difícil al principio, hermano. Aunque sea doloroso. Aunque sea lo que sea. Usted, si se somete en la presencia de Dios, verá los frutos buenos, agradables, frutos espirituales, y su alma se llenará de alegría, de contentamiento, de gozo. Amén. Amén. Yo quiero andar en el Espíritu. Yo quiero ser inteligente. ¿Y usted? Yo quiero ser sabio en el Señor. Pero no una inteligencia mundana.
Porque la palabra en el libro de Santiago dice que la filosofía humana es diabólica. Sí, es diabólica, hermano, es muy diabólica. Porque a la gente la llena de teoría, de conocimiento, y después ese conocimiento y teoría te hincha el corazón, ¿cierto? Y te creen lo no sé qué, cuando no somos nada. Por eso la palabra en Apocalipsis dice: tú que te crees rico, te digo, eres pobre, ciego, miserable, desnudo, desventurado. Te aconsejo de que compres de mí oro refinado. Los deseos de la carne no nos llevan a nada. La carne no nos lleva a nada. No digo que no haya que trabajar. No digo que no haya que hacer las cosas, estudiar. Pero mientras estemos trabajando, oremos. Mientras estemos estudiando, oremos. Mientras levantémonos temprano, un poquito más temprano, y oremos al Señor. Leamos su palabra y verá cómo el Señor le guiará. Le guiará, le guiará. ¿Por qué? Porque en la oración el Señor se mete dentro suyo. Y cuando una persona tiene a Dios dentro, ni le cuento. Hay poder de Dios. Y de su boca sale poder de Dios. Porque no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Entonces cuando un corazón está lleno del Señor, lo que sale es el Señor. Lo que sale es bendición. Y a usted lo buscan. Y le traen los enfermos. ¿Y lo buscan para qué? Para que usted les dé una palabra. ¿A usted le ha pasado? ¿Le ha pasado que lo buscan para que... A mí me ha pasado muchas veces: ore por mí, por favor, que tengo a mi hermana no sé qué, a mi vecino de aquí, ore por mí porque usted es del Señor. Me ha pasado muchas veces y yo sé que usted también. Nos ha pasado. Porque ese es un corazón que está lleno de Dios. Pero cuando no se acerca a nadie y usted pasa desapercibido, siendo cristiano, preocúpese. Porque en realidad ahí no hay un corazón lleno del Señor. Y si no hay un corazón lleno del Señor, no hay oración. Porque en la oración el Señor se mete dentro suyo. Y nosotros dentro del Señor. Amén. Y hay un complemento, el Señor nos bendice. Amén. Amén. Gloria al Señor. Continuamos. Santiago 5:13. ¿Lo encontró? Yo no lo encontré todavía. Santiago 5:13. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria a Dios. La palabra nos dice cómo hacer y qué hacer. Y la palabra aquí nos dice del Señor que el que está afligido haga oración. Pero cuando estamos afligidos no hacemos oración. Cuando estamos afligidos, ¿qué hacemos? Nos ponemos depresivos, nos vamos como para adentro y le echamos la culpa a la iglesia al final. No, porque estoy en la iglesia y me pasó esto. No, hermano, si usted está afligido, ore. Porque el mejor camino donde usted puede recurrir cuando está con problemas es Jesucristo el Señor. ¿Para qué recurre a un familiar que no es cristiano? Si sabe usted que ese familiar le va a dar puros consejos malos, arrímese a buen árbol,
qué buena sombra va a tener. Dice un dicho. Y el mejor árbol es Jesucristo el Señor. Cuando esté afligido, ore. Ore al Señor. Cuando esté en problema, en dificultad, ore. Y verá la mano del Señor. Está enfermo, llame a los ancianos. Pero el primero que hacemos, el médico. Al tiro, inmediatamente, el médico. No estoy diciendo que no vayamos al médico, pero nuestro primer médico es Jesucristo el Señor. Porque como decía ayer la pastora Ana, al final los hospitales están llenos de gente que no tiene ninguna esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza. Y en Él esperamos que Él nos sanará. Porque Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Porque en Él confiamos. Amén. Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Yo soy sujeto a pasiones. ¿Y usted? Somos sujetos a pasiones. Nos equivocamos, erramos. Pero fíjese que Elías, a pesar de ser un hombre sujeto a pasiones, hermano, él oró para que hubiera lluvia y hubo lluvia. Oró para que se detuviera la lluvia y se detuvo la lluvia, siendo un hombre sujeto a pasiones. ¿Y qué dice? La oración eficaz del justo puede mucho. Si nosotros, siendo hombres sujetos a pasiones, hermano, clamamos al Señor, como los discípulos. Mire, los discípulos se quedaron dormidos. Eran hombres sujetos a pasiones, sujetos a esa carnalidad. Nosotros igual. Pero si oramos al Señor, pero si recurrimos al Señor, pero si buscamos su presencia, el Señor respaldará nuestra oración. Amén. Y veremos su gloria. Cuando esté usted en aflicción, ore al Señor. Cuando usted esté enfermo, ore al Señor. Cuando usted se sienta, porque a veces sabe que el diablo es malo. El diablo es malo porque dice la palabra: robar, matar y destruir. A eso es lo que vino. A nada más. Y lo que quiere hacer usted, como en el libro de Daniel, es detener su bendición. Amén. Hay un mundo espiritual que no quiere que usted sea bendecido, su familia sea bendecida. Amén. Pero no se preocupe porque el Señor es poderoso. Y va a llegar igual la bendición. Pero el diablo es malo y le pone mentira en su mente. Oye, pero si tú hiciste esto, ¿cómo voy a orar? Si tú hiciste esto otro, acuérdate que te drogaste el otro día. Acuérdate que te alcoholizaste, tomaste alcohol y estás yendo a la iglesia. ¿Cómo es eso? Y ahí empieza, aquí, en la mente, la batalla de la mente. El diablo es malo, hermano. El diablo es malo. Entonces usted, ¿qué es lo que hace el diablo? Le juega ahí y le dice: no, tú eres pecador. No, tú eres malo. Mira, el otro día pecaste. Pero ¿qué dice la palabra? Abogado tenemos. Y la sangre de Cristo nos perdona. Y la sangre del Señor, por la sangre de Cristo fuimos nosotros liberados. Las cosas viejas pasaron por la sangre de Cristo. Son todas hechas nuevas. Entonces, usted cuando declara esa palabra, usted puede orar. ¿Sí o no que le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Me ha pasado, no, es que el diablo es muy mentiroso. Es padre de mentira. Y lo único que quiere es robarle su bendición espiritual, hasta matarlo, hasta sacarlo de la iglesia. Pero miremos el ejemplo de Elías. Elías, siendo hombre sujeto a pasiones, oraba y la lluvia se detenía. Oraba y llovía. Porque oraba fervientemente. Oraba fervientemente al Señor. Yo creo que si oramos fervientemente, aquí vamos a poder tener sol todos los días. Si oramos al Padre creyendo, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Que no lo engañe el diablo, hermano. Mire, que no lo engañe, pero tampoco es licencia para pecar. Porque el pecado nos aleja, sí, del Señor, del propósito de Dios. Y no nos damos ni cuenta, como decía el hermano Daniel una vez, ¿cierto? Cuando empezamos a pecar, nos empezamos a alejar, y no nos damos ni cuenta cuando estamos fuera de la iglesia. Nos deslizamos y estamos fuera, y después estando afuera, el diablo lo hace, pero... ¡Aleluya! Porque dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El que está afuera ya no anda como león rugiente, sino que el león lo agarra y lo hace triza. Y lo hace pedazos. Y yo creo que usted no quiere eso. Yo creo que nuestro espíritu no quiere eso, ¿cierto? Pero terminamos ahí y no nos damos ni cuenta cómo terminamos ahí. No termine ahí, hermano. No termine ahí. Ore al Señor. Miremos el ejemplo de Elías. Elías, siendo un hombre sujeto a pasiones, pecador, en muchos errores, cometió cobarde en alguna ocasión.
¿cierto? Un profeta de Dios. Igualmente él oraba y el Señor le respondía. ¿Por qué entonces no podemos nosotros considerar ese ejemplo? ¿Por qué no puede usted considerarlo? Ore al Señor, hermano. Recurra a Cristo. Está afligido por su pecado. Ore al Señor. Arrepiéntase y conviértase. Y el Señor lo perdone y lo levantará. Porque tiene un propósito con usted. Porque Dios es bueno. Él no vino a robar, a matar, a destruir. Él vino a deshacer las obras del diablo. Dice la palabra. El Señor vino a deshacer las obras del diablo. El Señor deshaga las obras del diablo en su vida. El Señor las deshaga para que usted sea un hombre ferviente, de oración en el Espíritu, fervoroso en el Señor. Cuando terminemos este tiempo, que ya queda poco, vamos a terminar orando al Señor. Fervientemente. Fervientemente. Y verá la gloria de Dios. Y verá la mano de Dios. Todos tenemos motivos por los cuales orar. Primero Samaria, después Jerusalén y después los confines de la tierra. Samaria, su familia. Ore por ese familiar que usted dice, no, ¿cómo se va a convertir? No, este es muy borracho, este es muy alcohólico. No, Dios, conmigo sí, pero con él no. ¿Qué sabe usted, hermano? Si los propósitos de Dios son eternos, y quizás ese que es más borracho, más alcohólico, después está primero que usted aquí, adorando y bendiciendo su nombre. Solamente confíe, ore al Señor. Vamos a terminar orando al Señor. Vamos a levantar una oración fervorosa en el Espíritu, clamando no por nuestras necesidades, no porque eso pedís, pero pedís mal, dice la palabra. Vamos a orar por nuestros familiares, vamos a orar por nuestra comuna, vamos a orar por este país, por nuestro país. Porque si yo sigo el ejemplo de Daniel, Dios puede tener misericordia de mi país. Como en Sodoma y Gomorra. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Y le dijo, pero Señor, si hubiera uno, si hubieran dos, si hubieran tres. Hubo una oración, una intercesión ferviente. Hubo compasión por el perdido. Hubo compasión por esa ciudad de Sodoma y Gomorra que tenía un juicio terrible. Pero Abraham oró. Pero Abraham levantó el clamor e intercedió por los pecadores, por los perdidos, por los que tenían un juicio, una sentencia sobre su vida. Y el Señor, que es bueno, perdonó y le habló a Lot, al justo Lot, dice la palabra, que de justo parece que no tenía mucho, pero el Señor lo perdonó y lo sacó de ahí. Ya después el problema de Lot, pero el Señor oyó la oración, la intercesión de Abraham. Dios oirá su oración por su familiar. Dios oirá la oración por su comuna. Señor, si en Provini hubiera tan solo uno. Usted sabe cómo es Boca Sur y Provini. Hay harto tráfico de drogas, hay harta delincuencia, prostitución infantil. En las familias están totalmente destruidas. Pero ¿qué pasa si nosotros oramos, hermano? Pero ¿qué pasa si nosotros intercedemos fervientemente? Y ya no pedimos por nuestro deleite. Señor, quiero un auto, por favor, dame el auto. Yo sé que tú eres bueno, me vas a dar un auto mejor. Y siempre estamos pensando en eso. Pedimos, pero pedimos mal. Pero ¿qué pasaría, hermano, si nosotros oramos fervientemente en el Espíritu e intercediendo por los que no conocen a Cristo? Yo creo que veríamos la mano de Dios moviéndose. ¿Usted lo cree? Amén. Veríamos la mano de Dios moviéndose poderosamente en los perdidos, en nuestros familiares, hermano. ¿Cuánto tiempo a lo mejor ha habido gente esperando porque su familiar llegue a la casa del Señor? Pero no cese de orar, porque el Señor responde la oración del justo. La oración eficaz del justo puede mucho. En una oración espiritual, usted verá la mano de Dios poderosa moviéndose. Efesios capítulo 6, versículo 18. Y con esto terminamos. Capítulo 6, versículo 18, dice así: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo, como debo hablar. Mire, nosotros siempre hablamos de Pablo,
del apóstol Pablo, del gran ministerio del apóstol Pablo. Pero ¿sabe? Yo creo que él tenía un secreto, Aleluya. por el cual su ministerio fue exitoso. Y donde iba había poder. Porque, mire, Pablo no era que fuera un hombre que no entendía, que no tuviera intelecto, que no tuviera teoría. Tenía mucha preparación en todo ámbito, pero él no descansaba en eso. No tenía su esperanza, él sabía, porque él mismo dijo: no vengo aquí con vanas palabrerías, sino vengo con demostración del poder de lo alto. El secreto de él era la oración. Porque en el libro de Corintios 14:14, 1 Corintios 14:14 dice, habla ahí respecto del hablar en lenguas. Y Pablo dice: yo hablo en lengua más que todos ustedes juntos. Y cuando uno habla en lenguas, ¿qué dice la palabra? Habla con Dios. Cuando uno habla en lengua, habla con Dios. Y ahí Pablo en el libro de Corintios, que tal vez en otra ocasión podamos hablar de eso más profundamente, dice que en la casa de Dios tratemos de mesurarnos un poco con el tema de la lengua, porque así confundimos el culto. Es mejor la profecía, dice Pablo, pero ahí entre medio dice, ¿cierto? Él dice, habla respecto de la lengua. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica y habla con Dios. La oración en lengua es una oración espiritual. Cuando nosotros oramos en lenguaje entendible, el diablo nos escucha. Y cierto, entre nosotros no entendemos. En cualquier idioma, ¿cierto? Alemán, francés, español, etc. Pero cuando nosotros hablamos en lengua, hablamos con Dios. Y el diablo no lo puede escuchar. No puede entender porque estamos hablando con Dios. Probablemente en otra oportunidad podamos hablar de eso. Pero hoy día yo quisiera terminar con esto. Con todo oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Es diferente orar en el Espíritu a orar en la carne. Que el Señor nos enseñe a orar en el Espíritu y podamos someter la carne, ¿cierto? Y podamos nosotros orar al Señor fervientemente. Y esa oración ferviente hará mover la mano del Señor. Esa oración ferviente como la que tuvo Cristo cuando estuvo en el Getsemaní, que incluso hasta sudaba sangre. No era un cuchicheo silente, sino que era un clamor, un fervor, una pasión había ahí por poder cumplir el propósito del Señor. Que en este día el Señor pueda poner en nuestros espíritus, que Dios le haya hablado a su espíritu en este día, que Dios le haya podido poner la importancia de poder orar en el Espíritu y que podamos someter esta carne, que ante cualquier necesidad, hermano, usted puede recurrir a la oración, porque Dios escucha el clamor del justo. Amén. Póngase de pie. Yo creo que hemos comprendido la importancia de la oración, que no es una parte menos importante del culto, sino que es parte relevante. Pues ciérrate sus ojos y comience a orar. Ore al Señor fervientemente en el Espíritu. Ore al Señor, ore a su Dios. ¿Cuál es su necesidad? El que está en aflicción, ore. El que está enfermo, ore. Sean conocidas delante de Dios todas nuestras peticiones. Gloria al Señor. Hubo poder en la iglesia primitiva. Hubo poder porque había oración. Yo creo que los que estamos aquí porque queremos el poder de Dios. Pero el poder de Dios vendrá solo cuando haya una oración ferviente, cuando haya una oración fervorosa. Levante su clamor al Señor, levante su clamor ferviente. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su aflicción? ¿Usted de qué tiene necesidad, hermano amado? Su vecino, su amigo, su familiar. No pidamos mal, pida bien. Deje de pedir el auto, deje de pedir la casa. Oh, mi Cristo amado, bendito Señor poderoso. Hay poder en tu nombre, Jesucristo el Señor. Hay poder en tu nombre, Señor Jesús. La oración ferviente del Espíritu, Señor, es la que hacía, Señor, que se convirtieran, Señor, multitud de personas. En la oración ferviente del Espíritu, es la que respaldaba, es la que movía tu mano, Señor poderoso, Señor. Bendito
Rey de Gloria. Oh Señor Jesús, porque no podemos orar en el Espíritu, sino está tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, muévase, Señor. Oh mi Dios poderoso, impregne usted, enseñe, mi Dios, en el Espíritu, Señor, del hombre, en el Espíritu de la persona, Señor, la necesidad de orar en el Espíritu, Señor. Oh bendito Señor Jesús, llénenos de su presencia, llénenos de su gracia, llénenos, Señor, de su presencia, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Bendito Señor Jesús, gloria, gloria, gloria a su nombre, gloria a su nombre, Señor. Que el que te está siendo movido a hablar en lengua, que hable en lengua, Señor, que el que está siendo despertado en la lengua, Señor, en el don de lengua, Señor, que no lo detenga, sino que lo deje fluir, deje fluir, deje fluir, deje fluir el Espíritu de Dios. Oh bendito Señor poderoso, bendito Señor, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Una oración ferviente, una oración del Espíritu. Oh Señor poderoso, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay oposición, Señor, sí, hay huestes, Señor, que se oponen, hay demonios, hay principados que se oponen, pero hoy día, Señor, decimos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el nombre de Jesucristo, el Señor, bendito Señor poderoso, hoy oramos, Señor, para que no haya oposición en esta convención, para que no haya nada, ningún espíritu inmundo, ningún principado, ninguna autoridad demoníaca de este siglo, no haya nada que se oponga a que podamos recibir nuestra bendición, Señor, a que podamos recibir su palabra hermosa, a que podamos recibir su revelación. Oh bendito Señor de gloria, glorifíquese, Señor, glorifíquese mi Cristo amado, glorifíquese, Señor, nuestra vida, en el nombre de Jesucristo, Señor. Envíe usted ángeles, Señor, envíe usted bendición eterna, Señor. Oh mi Cristo amado, que el que no era converso se vaya convertido de aquí, que el que no se había arrepentido se arrepienta. Oh mi Dios poderoso, convenza de pecado, Señor, convenza usted de pecado, convenza usted de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Oh, en el nombre de Cristo, que el que no sabía orar aprenda a orar, Señor. Oh, por su Espíritu Santo, Señor Jesús, en el nombre de Cristo, que el que no sabía, Señor, hablar en lengua, que pida el don de lengua, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, y estaban unánime juntos, perseverando en la oración. Oh mi Dios poderoso, y había poder, y había poder, y había poder, Señor. La oración del justo puede mucho, y esa oración mueve tu mano, Señor, mueva su mano en bendición de los enfermos, Señor, mueva su mano poderosa en bendición de las almas perdidas, Señor, mueva su mano poderosa en bendición de nuestros familiares, Señor, mueva su mano, mi Dios poderoso, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Bendito Señor poderoso, bendito Señor, glorifícate, 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 Señor, glorifícate, mi Cristo. Santo es su nombre, santo es su nombre, santo es su nombre, santo eres, Señor Jesús, gloria a su nombre. Convénzate, Señor, por su Espíritu Santo. Oh, amado Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te exaltamos, Señor poderoso. Oh, bendito Señor Jesús, santo eres, Señor, santo es su nombre, santo eres, Señor, gloria. Bendito Señor Jesús, gloria, gloria a su nombre, gloria a su nombre, Señor Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Poderoso Señor Jesús, santo es su nombre, santo eres, Señor. Amado Señor, bendito Señor Jesús, bendito Señor. Una oración ferviente, Señor, una oración del Espíritu, Señor. Oh mi Dios, moverá tu corazón, moverá tu presencia, Señor. Una oración del Espíritu, Señor, moverá tu corazón. Su mano poderosa se moverá, Señor. Oh, en el nombre de Cristo, Señor. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre, Señor. Siempre la pasión.
vez más.